para cerrar el conversatorio, le voy a dar la palabra a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, quien es una abogada que tiene una gran trayectoria en el campo de los derechos humanos, una abogada feminista especializada en Derecho Penal en la UBA y Ciencia Política y Sociología en Flaxo. Trabajó en el Poder Judicial de la Nación, en el Ministerio Público Fiscal, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y actualmente es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así que, Eli, te doy la palabra. Gracias, José. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Agradecerles enormemente a Diego y a Vanessa que se sumen, y es un placer tener de compañero en el gabinete a Martín, y es también una gestualidad muy importante que, como dijo recién, su primera actividad pública sea esta. Habla de su compromiso y habla, como decía recién Diego, que la política de Estado en materias de violencias contra las mujeres pasó a ser una realidad en este gobierno, y es parte de cómo lo sostenemos día a día en cada una de nuestras acciones y de nuestras políticas. Hacernos la pregunta, ¿no?, sobre cómo incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial, en los poderes judiciales, podríamos también decir, en la administración de justicia, si uno lo quiere pensar de forma incluso más amplia. Es, sin lugar a dudas, una pregunta de esta época, ¿no? Es una pregunta que se ha instalado con una fuerza realmente muy potente, y también es una oportunidad para hacerse y sumarse a otras preguntas que estaban vinculadas justamente a la Constitución, a la estructuración del Poder Judicial o de los poderes judiciales en plural, como esas prácticas judiciales que se derivan, sin lugar a dudas, de esa estructura y de esa constitución de los poderes judiciales. Centralmente porque en la tensión que está en disputa se juega ni más ni menos la existencia entre una democracia formal y una democracia sustantiva. Algo similar decía Vanessa hace un rato, ¿no? Y también en este sentido hay que decirlo, y con todas las letras, porque es una demanda social muy fuerte, que la permanencia de las agencias judiciales, tal como se encuentran concebidas hoy en la actualidad, nos aseguran por lo menos la vida en una democracia de muy baja intensidad. Y retomo algo que para mí es muy importante, que más allá de la visión que podemos tener nosotros y nosotras sobre el funcionamiento, la estructura de las administraciones de justicia, cuando uno ve cuál es el ámbito de legitimidad que hoy tiene, en términos de legitimidad social, la intervención de uno de los poderes del Estado, como es el Poder Judicial, ve que la confianza, y tomo los datos del Observatorio de Democracia Social de Argentina, que cuando uno ve cómo ha ido bajando la credibilidad en el Poder Judicial, por lo menos del 2010 al 2018, que es el periodo que toma el informe de la UCA final, no tengo si hay uno actualizado o no, pero es muy interesante ver que entre el 2010 y el 2015 osciló entre el 22 y el 20,8% esa credibilidad. Quiere decir que 1 de cada 5 argentinos y argentinas creía en el Poder Judicial. Lo cierto es que si vemos que del 2015 al 2018 ese 20 bajó a 7,5, es una baja enorme en la confianza, eso quiere decir en la legitimidad del poder del Estado, que tiene una función muy clara, que es garantizar nuestros derechos e intervenir en los conflictos que tenemos interpersonales. No es casual, además, que históricamente, pero diría en el último tiempo, las mujeres tengamos menor confianza que los varones en las intervenciones de los poderes judiciales. Y esto me parece que es un dato que se suma a otro muy importante, que tiene que ver con una demanda que sin lugar a dudas viene del movimiento de mujeres, que es instalar que además de otros problemas vinculados a la confianza en la intervención del Poder Judicial, se centra en que el Poder Judicial, cuando interviene en conflictos que están vinculados derechos de las mujeres y de las diversidades, efectivamente tiene enormes déficits de todo tipo. Por eso, en los últimos meses, sobre todo con mucha potencia, pero ya desde los últimos años,
se instala que existe una necesidad de repensar estas estructuras judiciales o estas estructuras de organización judicial. Pensarlas en una clave, que claramente no hay que pensarla exclusivamente en esa clave, pero sin lugar a dudas en esta tiene que estar presente. Cuando nosotros sabemos que los usos de los estereotipos de género, ¿sí?, en las leyes, porque mencionaba Vanessa, lo mencionaban, digamos, hay una cuestión vinculada a las leyes, hay otras cuestiones vinculadas a los reglamentos, hay otras vinculadas a las prácticas judiciales, hay otras vinculadas a las creencias culturales, hay otras vinculadas a la organización. Todas esas usos de esos estereotipos, cuando los pensamos en términos de prácticas judiciales, lo que demuestran es que cuando tiene que intervenir el Poder Judicial, y digo no un Poder Judicial porque en Argentina coexisten en realidad 25 organizaciones judiciales, una por cada provincia, una por la Ciudad de Buenos Aires y una a nivel federal, cuando vemos cómo intervienen estas estructuras frente a un conflicto, o cuando interviene de cualquier modo una mujer o una diversidad, vemos que eso se traduce en vulneración de derechos humanos y en libertades fundamentales. Y esa es quizás la clave del diagnóstico. Y nosotros pensamos, bueno, ¿qué implica esta vulneración de derechos? Porque en general lo pensamos muy fácilmente cuando estamos viendo casos como el de Úrsula, que mencionaba Diego. En ese sentido es muy sencillo. Sí, claramente una mujer, una joven que denuncia reiteradas oportunidades, que el Poder Judicial se desentiende, que nunca vinculan las causas, que tenemos déficit, que se supone que porque es una causa que tiene un delito que puede ser calificado y que tiene una pena exigua, entonces eso indicaría que no se puede tomar ninguna medida, no hay análisis de riesgo. Esas son las causas en las que fácilmente las identificamos, que no hay perspectiva de género. Es fácil identificar cuando tenemos una denuncia por abuso sexual a una mujer, y digo, yo he representado a varias, y en algunos casos en donde la mujer después cuenta que posteriormente a un abuso sexual consintió una relación con el agresor, y hay resoluciones judiciales que dicen que entonces se presume el consentimiento aunque haya habido violencia. También cuando vemos, una condena a una mujer, porque las mujeres cuando son imputadas también hay conceptos de mala madre que discrimina, y voy a poner el caso de María Obando, mujeres en donde se las acusa por no haber salvado a sus hijos o a su hija de una situación vinculada a un agresor, y ahí también hay un estereotipo de género que lo que hace es intervenir de una manera discriminatoria respecto a una mujer que jamás se aplicaría si el imputado fuese un varón. Entonces, no es solamente cuando es víctima, no es solamente cuando es víctima en casos de violencia, no solamente es cuando es acusada o imputada, y tenemos enorme cantidad de causas, pongo el ejemplo, por suerte tenemos ahora la ley de IBE, pero tenemos enorme cantidad de causas para demostrar cómo también la falta de perspectiva de género se aplica en causas cuando se acusan a mujeres, pero también las podemos ver en hechos patrimoniales, ¿sí? Cuando hay separaciones de bienes y se interviene sin perspectiva de género en esas causas. También lo podemos ver a la inversa, porque parte de lo que nosotras evaluamos, que las buenas prácticas hay que ponerlas en valor, y vemos cómo puede haber habido hace relativamente poco un dictamen fiscal en donde una niña abusada tiene preferencia en el marco de un concurso o una quiebra, y eso es una buena práctica en el marco de un proceso concursal, un proceso comercial, o como la Cámara de Trabajo condenó a un diario para indemnizar a una ex empleada que estaba en un suplemento rural y que había sido hostigado por sus superiores o por sus propios compañeros por ser mujer. Para que nosotros podamos ampliar el marco de no pensar exclusivamente la perspectiva de género en relación a las violencias, sino a todos los ámbitos de los procesos judiciales, laborales, civiles, comerciales, penales, claramente, de familia. Cuando nosotros decimos que falta perspectiva de género es que en cualquier tipo de intervención que implique la intervención de la administración de justicia, esta perspectiva, cuando no está presente, lo que hace es vulnerar derechos. ¿Y cuál es el problema? El problema central es que el Poder Judicial, por nuestra organización constitucional, es el ámbito reservado para que cuando tenemos un conflicto
o hay una vulneración del derecho, es el lugar en donde nos van a garantizar ese último ámbito, ¿sí? Por eso de hecho es contramayoritario, porque justamente busca no quedar en manos de los tiempos y los vaivenes políticos. Si ese último ámbito, que es el que se tiene que reservar sin lugar a dudas, la garantía de derechos, lo que hace es reproduce las violencias, el problema es doble. Y por eso es tan importante la pregunta que nos estamos formulando, y que nos estamos formulando muchísimos más que los que estamos hoy acá, es ¿cómo hacemos para cambiar esto? Y en ese sentido digo, si entendemos que no se trata solamente de la ley, que no se trata solamente del procedimiento, no se trata solamente de las prácticas, no se trata solamente de la organización, no se trata, sino que se trata de todo esto, que es lo que cada uno hace una parte para esta vulneración de derechos, lo que está claro es que la transformación es estructural. Que hemos avanzado, y Diego y Vanessa hacían recién un buen raconto de la última etapa y de las cosas que se están modificando en el Consejo de la Magistratura de la Nación, y sabemos que algunas provincias también están avanzando en otros sentidos, y que son múltiples y hay que verlas en cada uno de los ámbitos. Lo cierto es que hay que pensar de un modo más integral qué estamos hablando cuando hablamos de reforma, o de qué debemos reformar o qué debemos incorporar. El año pasado, en el marco del tratamiento en ambas cámaras, centralmente en la Cámara de Senadores, cuando se mandó la reforma del Poder de la Justicia Federal, el Ministerio de las Mujeres, que tiene un amplio compromiso en el tema, trabajó con unos lineamientos para poder pensar, porque también nos ayudaba a nosotras a ordenar qué estamos hablando, ¿no? Y pensamos que había, por un lado, que impulsar políticas de acciones positivas, justamente para remover todos esos obstáculos que nos impiden a las mujeres centralmente el acceso en condiciones de igualdad a los cargos jerárquicos, que hizo mención Martín, que hizo también mención Diego. Impulsarlo en todos los ámbitos y en todas las dependencias, porque cuando sacamos el global, como lo dijeron, en el global no estamos tan mal. Cuando vamos a la justicia federal, yo tenía por ahí un cuadrito que mostraba, no sé, que por ejemplo en la Justicia Federal de La Plata, para el año pasado había 20 magistrados, ni una mujer, ¿sí? Entonces y cuando vemos que la justicia federal tiene particularmente un sesgo patriarcal, y cuando vemos que a medida que vamos elevando, como lo hizo Martín, digamos, ahí vemos que hay que remover muchos de los modos de remover, o algunos se están llevando adelante transformándose. También hay que impulsar sin lugar a dudas la inclusión de la diversidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, intersex a los poderes judiciales. Eso es una forma de democratizar, digamos, si en los poderes judiciales no se parecen a sus sociedades, quiere decir que son poco democráticos. Y está claro que los poderes judiciales no se parecen a sus sociedades, que sus sociedades son diversas, que sus sociedades implican policlasismo, que implican interseccionalidades, algo que los poderes judiciales claramente no los representan, así que creemos que también eso es una de las materias que tenemos pendientes. No hay duda que hay que establecer, como decía Diego, protocolos de violencia por motivos de género en el ámbito de las relaciones de trabajo, en toda la organización de administración de justicia. Eso es absolutamente central, porque suelen ser ámbitos que mantienen niveles de acoso y de violencia de género muy altos, y sin esos protocolos, aunque no son la solución de todos los males, sí permiten que se instale el tema. Hay que crear o fortalecer las áreas temáticas de género en los poderes judiciales, en los ministerios públicos, en los consejos de la magistratura. Hemos visto los cambios que han generado estas áreas a lo largo de las últimas décadas, cuando empezaron a nacer en cada uno de los ámbitos. Hay que impulsar, sin lugar a duda, el diseño de buenas prácticas para la administración de justicia. Muchas veces lo que falta es esto, por eso digo, no solamente mostrar las malas intervenciones o las intervenciones deficitarias, sino también las buenas intervenciones y ponerlas en valor. Incluso se pueden crear observatorios para buenas prácticas judiciales, que nos parece que también es un buen mecanismo para pensar en cada uno de nuestros ámbitos. Hay que diseñar políticas específicas judiciales para atender la discriminación agravada que implica factores de interseccionalidad. No es lo mismo cuando se interviene con una mujer víctima o imputada, o en alguna intervención que sea cuando es una mujer migrante, que cuando es una mujer profesional, que cuando es una mujer travesti, que cuando es una mujer que es víctima de un delito y está privada de su libertad, cuando es una mujer indígena, que sin lugar a dudas tiene 10 veces más
déficit, y eso también es una obligación nuestra poder pensarla. Hay que poder producir, y eso los consejos de la magistratura tienen una tarea y nosotras nos ponemos a disposición como lo hacemos siempre. Hay que poder producir información para evaluar el impacto que tienen las políticas de género y para prevenir las violencias, si no es muy difícil poder trabajar. Sin lugar a dudas hay que garantizar capacitaciones permanentes, obligatorias, en perspectiva de género y con perspectiva de género, que sean efectivamente el cumplimiento de la ley Micaela. Hay que poder establecer también criterios de evaluación y en todo caso de asistencia para la aplicación de métodos alternativos de conflicto, muchas veces cuando son obligatorios como instancias previas para ciertos procesos judiciales, como sucede muchas veces en el fuero civil, o incluso para evaluar en otros donde está prohibido y sin embargo, la miro a Josefina porque es una de las obsesiones que tiene ella, sin embargo cerrar eso es también obturar la voz de las mujeres en algunos de sus conflictos, es algo que tenemos que sentarnos a pensar, a discutir. Hay que fortalecer o crear cuando no estén las áreas para la atención con perspectiva de género. Atención quiere decir cuando va una mujer o cuando hay un ámbito jurisdiccional, cuando va una mujer tiene lugar para poder declarar, tiene lugar para ir con sus hijos y con sus hijas, ¿es excluyente o es incluyente los ámbitos en donde se recepcionan? Todos los que hemos caminado los pasillos de cualquier poder judicial, yo lo he hecho de muchísimas provincias, sabemos que en general son lugares que excluyen la presencia de personas, en general la presencia de mujeres en particular y la presencia de mujeres con niños y niñas, sin lugar a dudas, hay que poder pensar eso. Sin lugar a duda, el patrocinio, estoy apurándome porque estoy pasada de tiempo, el patrocinio, como dijo Martín, es absolutamente clave, es una deuda, vamos a trabajar, estamos trabajando, lo vamos a seguir haciendo y hay que ver en todo caso más instancias en ese sentido. Hay que poder incorporar, lo mencionaba Diego, pero para mí es importante listar todas las cuestiones que hay que tener en cuenta. Hay que incorporar la perspectiva de género en los procesos de sanción o de destitución de magistrados y magistradas, no solo porque es un hecho que estamos obligados como Estado en términos de los compromisos internacionales, sino porque es un acto de justicia. Si el ámbito donde nos tienen que garantizar los Ahí está. Me caí, pero volví. Decía, si el ámbito en donde nosotros vamos a ir a buscar garantía para nuestros derechos frente a una vulneración es un ámbito en donde se vulneran derechos y garantías de mujeres por parte de los mismos magistrados, que son quienes intervienen, digamos, es un mensaje en términos sociales y políticos y simbólicos altamente grave. Hay que trabajar, y eso es cambio de normativa, así que para los compañeros y compañeras que están en los poderes judiciales, en garantizar el beneficio de litigar sin gasto para todas las causas en las que intervienen y hay conflictos vinculados a violencias de género. Es necesario utilizar un lenguaje claro e inclusivo digo en términos que incluya la posibilidad de la comprensión para cualquier ciudadano. Esto no es solamente una cuestión de género, pero sin lugar a dudas, las mujeres cuando nosotras hablamos y no entendieron qué les dijo el juez, cuándo tienen que volver, a dónde tienen que ir, cómo se dividen las causas, es claramente un problema. Como Estado también tenemos la obligación de pensar medidas que sean reparatorias integrales, y después es una obligación y hay que trabajar para asegurar que todos, que el Ministerio Público Fiscal, que el Ministerio Público de la Defensa, el Consejo de la Magistratura, los poderes judiciales, incorporen o promuevan los presupuestos con perspectiva de género para identificarse efectivamente estas medidas y muchas otras que seguramente pensando colectivamente vamos a poder seguir sumando, se dan en la realidad o no. Creo que esto es parte de aquellas de las cuestiones que venimos discutiendo, digo, el movimiento de mujeres, en el ministerio, con muchos compañeros y muchas compañeras. Esa es la tarea, creemos que esa es nuestra hoja de ruta y no tenemos ninguna duda
que pensar un poder judicial con perspectiva de género implica necesariamente pensar un poder judicial más cerca del pueblo, y es sin lugar a dudas un poder judicial que nos asegure estándares de vida democrática más altos que los que estamos teniendo. Así que es una tarea, es un compromiso del Ministerio y también de este gobierno nacional trabajar en esa línea, y nos alegra saber que somos muchos y muchas las que lo pensamos así y que estamos arremangados y arremangadas para hacerlo. De mi parte, agradecerles nuevamente, le voy a dar la palabra a Josefina para que cierre, y a seguir trabajando juntos y juntas. José. Bueno, muchas gracias, Eli. No, yo simplemente también agradecerles a ustedes porque creo que también como conclusión podemos decir que tenemos muchos desafíos por delante, que hay muchos avances, pero que también tenemos que pensar en la integralidad de lo que es la reforma judicial feminista y por supuesto una justicia con perspectiva de género. Y simplemente comentarles que este conversatorio queda grabado en la página del Ministerio para que lo puedan volver a escuchar o lo puedan compartir. Y por supuesto también agradecer a todos y todas quienes están del otro lado participando y escuchando todas las palabras y las conclusiones y desafíos que fueron planteando ustedes en sus intervenciones. Así que nuevamente muchas gracias a todos y todas.